Muy buenas tardes, distinguidos señores, docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería, público en general. Es muy grato, en nombre del señor rector de la UNI, doctor Alfonso López Chao, y de la alta dirección de la UNI, que él lidera, inaugurar este ciclo de conferencias de tecnología avanzada y, de paso, felicitar en nombre de la Escuela Central de Posgrado de la UNI al programa de Ingeniería Educativa a cargo del doctor Guillermo Ruiz Guevara y a todo su equipo, que gracias a ellos este programa totalmente gratuito está llegando a ustedes. Es la primera vez que este programa se pone en práctica y ya es la versión 1 y me dicen que de ahora en adelante vendrá la versión continuada 2, 3 y sucesivamente. De paso también agradecer al gerente regional de Google Cloud, el ingeniero Eduardo La Rosa, por la disertación del tema tan avanzado que hoy día él mismo se va a encargar de hacerle llegar a ustedes. En nombre de la UNI, el alma mater, en nombre de la Escuela Central de Posgrado, damos por inaugurado este brillante programa de tecnología avanzada, de vanguardia, en un ciclo de 12 conferencias gratuitas. Gracias por su participación, gracias al equipo que ha hecho posible este programa para ustedes. Dejo en el uso de la palabra al doctor Guillermo Ruiz para que presente y les haga conocer el perfil de nuestro distinguido expositor. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos. Avances en tecnologías de vanguardia. ATV 2022, versión 1, un encargo que asume la Universidad Nacional de Ingeniería en el marco de la capacitación de los docentes de la universidad y el acercamiento de estas tecnologías a los estudiantes. Asumimos el compromiso de lograr que la universidad se posicione en los mejores lugares del ranking nacional, colaborando en el proceso de transformación digital y haciendo que nuestros educadores sean igualmente artífices de este proceso en la academia y preparando a los profesionales que han de conducir al país en la nueva sociedad digital. Presento al ingeniero Eduardo La Rosa, con nuestro agradecimiento por su participación y ser ahora el primer conferencista de este ciclo. Eduardo La Rosa es el gerente regional de Google y ya tenemos un compromiso de matrícula de nuestros profesores en los fundamentos de Google Cloud, en cursos que se iniciarán este 14 de noviembre. Y sobre la marcha, en este esfuerzo y en esta búsqueda que los tiempos los podamos racionalizar de la mejor manera, entonces vamos a dejar en el uso de la palabra al ingeniero Eduardo La Rosa, dándole la bienvenida y gracias a todos ustedes, una sesión multimodal y multicanal, ya que tenemos participantes en aula y además en línea. Eduardo, quedas en el uso de la palabra. Muchísimas gracias por tu presentación. Al contrario, Guillermo, muchísimas gracias a ti. Quiero ustedes si me escuchan bien todos por ahí. Sí, perfectamente. Sí, correcto, perfecto. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de lo que pasa el día de hoy, tendencias tecnológicas. Vamos a hablar de servicios al ciudadano, un poco lo que es Smart Cities y un poco lo que es el tema de nube. Vamos a empezar. ¿Qué pasa el día de hoy? Bueno, escuchamos mucho hablar de la teoría de los 3 segundos. Eso quiere decir que cualquier persona
está demostrado científicamente, cualquier persona que abre una aplicación y la aplicación demora más de 3 segundos en que cargue, automáticamente el usuario deja de usar la aplicación y busca otra. Y eso es una teoría que funciona en nuestra generación, pero cuando se ve los millennials o más jóvenes todavía, son 2 segundos lo que esperan, no esperan más. Si la aplicación no es lo suficientemente ágil, no funciona la aplicación. Analítica de datos. Se escucha mucho el tema de aplicación analítica de datos. Particularmente a mí me gusta mucho el tema del fútbol, y creo que el mejor ejemplo de cómo usar la analítica, cómo usar los datos, todo ese análisis de datos, lo hace Jürgen Klopp, actual técnico del Liverpool, cuando le preguntan por qué dejó ir a Coutinho, Philippe Coutinho, que es una estrella en su momento en el Liverpool, y lo dejaron ir por una cifra de 80 millones que ellos celebraron. Nadie se explicaba por qué hasta que un periodista le pregunta, y es una información que es pública, y le explica a Jürgen Klopp, perdón, explica básicamente que deja ir a Coutinho porque se demoraba medio minuto en levantarse del piso y retroceder en un esquema de fútbol hoy día inglés, que todos saben que todos atacan y todos defienden, todos suben, todos bajan, y que después de 6 meses de revisar la información que ellos tienen como Liverpool, el jugador pues no era un jugador velocista, no explotaba, era un jugador de fondo, iba lento, corría, pero no a la velocidad que se requería. Lo dejaron ir. Es el mejor ejemplo de cómo usamos los datos el día de hoy y cómo los datos se usan en todo aquel tipo de componentes que nosotros realizamos en el día a día. Inteligencia artificial en nuestra vida diaria. Algún momento podríamos pensar de que estamos de alguna forma seducidos, empujados por el uso de la inteligencia artificial el día de hoy. Diríamos que no de repente en todos los días o en todo nuestro quehacer diario, pero realmente los que manejamos, usamos Waze, y Waze tiene mucho de inteligencia artificial el día de hoy. Entonces ya empezamos a vivir sesgados, o empezamos a vivir nuestro quehacer diario con un tema de Waze, con un tema de inteligencia artificial, sin darnos cuenta de repente. El siguiente punto, ¿no? ¿Los datos son el nuevo petróleo? Sí, ¿y por qué viene la expresión que aparece cerca del 2013 por primera vez? Es que en el 2008 las compañías más valoradas, de mayor valor en el mercado, eran compañías de petróleo. Aunque no se puede ver de repente en el componente, en el gráfico, pero acá podemos ver PetroChina, Exxon, General Electric, China Mobile, ICBC. El día de hoy, las compañías que son más valoradas en el mercado es Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, compañías que trabajan con el tema de analítica de datos. En temas de seguridad, ¿qué sucede el día de hoy? Más de 4.000 ataques diarios de ransomware según el FBI, y 20 billones, son los daños globales generados a fines del 2021 por la compañía Cybersecurity Venture, que es el que manda el informe. Entonces lo que encontramos es que sí, vivimos un mundo digital, usamos muchas formas de introducción de datos en computadoras, en teléfonos celulares, en tabletas, en diferentes versiones, pero también tenemos que preocuparnos por la seguridad. Y es quizás lo más crítico o la más importante parte de la transformación digital que tenemos que realizar siempre. Educación. ¿Cómo ha cambiado la educación? El día de hoy si quiero puedo seguir un curso de latín y lo puedo seguir gratis. ¿Ok? Sí, obviamente si quiero el certificado me va a costar, pero el día de hoy encontramos a edX, encontramos a Coursera, compañías que te dan cursos de todo tipo, y uno puede estudiar en Harvard sin estar en Harvard. Uno puede estudiar cursos gratis, aunque no tenga recursos, solo de acceso a Internet. Entonces, importante entender de que la educación el día de hoy la podemos encontrar en cualquier lugar, en cualquier momento, y para un mensaje a las universidades también del Perú, es que también pues, la competencia no solamente es el mercado peruano, hoy ya la competencia es global, ¿no? Otro punto importante que me gusta siempre mencionarlo es el tema de gobierno de datos. Esto es muy importante y lo van a empezar a escuchar más de repente en las sesiones. Quizás no le empiezan a pagar mucha importancia,
pero realmente mi experiencia en sector público, en 6 años, en 2 compañías donde he trabajado antes, una ha sido Dell Technologies, la otra es Google, me dice de que las entidades medianas, o sea, en términos del Estado, tenemos entidades grandes, UNAT, RENIEC, pero también entidades pequeñas, municipalidades, gobiernos regionales, direcciones regionales de salud, direcciones regionales de educación, y no practican el gobierno de datos. Y el gobierno de datos es la primera forma de generar seguridad. Es la primera forma en la cual yo voy a poder tener una estrategia, porque el gobierno de datos no necesariamente es una acción del área de sistemas. Es una estrategia que tiene que estar conversada por todas las áreas, desde la cabeza, es una verticalización desde la cabeza hasta la parte final de empleados y ejecutores, donde voy a poder darle un sentido de seguridad, de ver que la información sea pública, cuándo debe ser pública, disponibilidad, y muchos puntos que son importantes a la hora de poder pensar en lo que el día de hoy se llama datos abiertos, que el día de hoy la información se debe compartir, y el gobierno de datos, señores, es algo que aparece acabando el siglo pasado, empezando este siglo, cuando empiezan a haber muchos problemas en bolsa de valores de Estados Unidos, producto de manipulación de los datos. Es ahí donde se empiezan a formar algunas organizaciones, como la IBM, como DAMA, que empiezan a velar por el uso de datos abiertos, y porque una forma de minimizar, no minimizar en términos de que no se pueda, que no se exponga, minimizar en que se reduzca el, el, los problemas de falsificaciones, de manipulaciones de datos, es básicamente con los datos abiertos. Y la plataforma, una plataforma para que tengamos datos abiertos es el gobierno de datos, y eso es lo que creo que en Perú y en entidades públicas es algo que tenemos que trabajar, pensando en que finalmente toda la información va a ser pública, tiene que estar formateada, y hasta la data puede ser curada, ¿no? Y un último punto, falta de componentes, que es una de las razones por la que hace que el negocio de nube explote en los últimos años, es porque para aquellas personas que han tenido interés en comprarse un carro, seguro que han ido a la tienda de cualquier fabricante de carros, cualquier concesionaria, y les han dicho, hey, ¿quiere un carro? Sí, pero el carrito no está disponible, el que tú quieres, y te va a llegar en 4 o 5 meses. Tienes que sacar tu crédito vehicular por adelantado, y ese crédito vehicular lo cancelas de una vez. ¿Y el precio, hay algún descuento? No, un precio de lista. ¿Por qué eso? ¿Por qué ocurre eso de ahí? Simple. 2 años antes de la pandemia, ya Intel tenía problemas de componentes. No se daba abasto los componentes que fabricaba Intel, y finalmente acaban siendo, creo que Samsung, Intel, Huawei, si no me equivoco, Toshiba, que son los que fabrican componentes. Cuando digo componentes me refiero a microprocesadores que se usan en los celulares, se usan en las computadoras, se usan en los servidores, se usan en el almacenamiento de los servidores, se usan en los carros y en drones, y se usan en muchos dispositivos. Y al no haber componentes, hace que el precio suba, por un factor económico, y lo otro es que en el caso de las entidades del Estado, ¿qué sucede? Empiezan a tener que entender de que si no hay producto para entregar en el año, van a perder presupuesto, y lo que va a suceder es que no ejecutan, tienen un problema de ejecución, se pierde, y empiezan a mirar al tema de nube. El tema de nube básicamente salta en pandemia, cuando el gobierno decide lanzar los bonos por estos programas del MIDIS, a las personas que estaban totalmente complicadas con el tema de pandemia y sin trabajo, y el Estado decide lanzar los bonos, y finalmente no habían servidores para correr las aplicaciones. Entonces es ahí donde se empieza el Estado a mover rápidamente y empieza a tomar servicios de nube en el Perú. Todo se vuelve digital, todo empieza a ser digital. Ya para este 2022 a nivel mundial, no es Perú la foto necesariamente, pero a nivel mundial, según la compañía IDC, que es la fuente, 70% de las empresas tendrán gestión integrada a través de nubes públicas y nubes privadas. Eso quiere decir lo que es la famosa nube híbrida.
tengo ciertas aplicaciones importantes en mis servidores y tengo otras aplicaciones no tan importantes de repente, como Office, como Workspace, como de repente algún software de CRM en alguna nube pública. Ya eso es una realidad para este 2022. ¿Ok? ¿Qué va a pasar en el 2024? La tendencia es que más del 50% de todo el gasto del área de tecnologías de información sea dirigido hacia la transformación digital e innovación. Y hay un punto importante que mencionar en transformación digital. Algunas personas confunden que la transformación digital viene a ser realmente la renovación de mi área de tecnologías de información. Y yo creo que esa es una transformación de TI o una modernización de la infraestructura, como se llama, en la cual tengo que modernizar mis servidores para que estén preparados para lo que quiero correr, pensando en un cambio de transformación digital, que la transformación digital realmente es un cambio cultural. Es lo que implica la transformación digital, ¿no? Entonces, el presupuesto empieza a moverse hacia temas de transformación digital, hacia soluciones que apoyen y respalden la transformación digital en aras de los cambios que va a hacer la compañía. Y para el 2025 ya vamos a ver una democratización de la inteligencia, perdón, de la inteligencia artificial, al menos 90% de las nuevas aplicaciones empresariales que vamos a encontrar. El mercado de nube, este es el mercado de nube en lo que está actualmente. El 2015 era un negocio de 85 billones, el negocio de nube. El negocio de nube hoy día es 290 billones de dólares y para el 2025 va a estar en 760 billones de dólares. O sea, hay un crecimiento explosivo. ¿Esto por qué está impulsado? Como les decía, uno, el principal driver, desde mi punto de vista, es la falta de componentes. Recordemos que esta es una información general, ¿no? En Perú no está tan avanzado el tema de nube a nivel... El tema de nube está avanzado por las empresas que usan Microsoft 365, Google Workspace, está avanzado por las compañías como los grandes grupos económicos, los conglomerados económicos, Grupo Romero, Intercorp, todos ellos que tienen muchos servicios en nube, pero las pymes no están metidas en nube y el grueso de las entidades públicas tampoco están en nube. Siguen siendo un producto, siguen siendo un tipo de empresa sobre todo las entidades del sector público, que no quieren un cambio. No hay producto, pueden esperar 6 meses a que llegue el producto, pueden perder presupuesto de repente, pero yo siento que hay un temor al cambio. Y ese es un tema que es un tema que debemos empezar a romper porque finalmente están dejando, la nube está aquí, ya llegó, va a crecer, es el camino, va a ser el futuro, es un gran presente, va a ser un futuro, y es algo que no podemos dejar de mirarlo. Puede no gustarnos, puede encantarnos, pero no podemos dejar de verlo. Es una tendencia real. Entonces, hay muchas entidades que todavía están con miedo de pasar a la nube, y puede ser un miedo de personas, puede ser un miedo de quedarse sin trabajo, puede ser muchos factores, pero eso eso va a cambiar acá, y con la falta de componentes es donde empieza a explotar, como les decía. Y otro punto importante es que empiezan a haber nuevas necesidades tecnológicas. El tema de multinube, que es lo que van a empezar a escuchar en el mercado, o nativo de nube, analítica de datos, inteligencia artificial, es lo que va a empezar a empujar todo este cambio hacia un tema de nube, ¿no? Yendo en ese contexto, hay un punto importante que me gusta mencionar, y es el tema de cómo han evolucionado los servicios del ciudadano. Y este tema me empezó a interesar, yo tengo en Google cerca de 8 meses, pero me empezó a interesar porque un día llevé a mi mamá, una mujer de 90 años, a RENIEC. Mi mamá es una mujer que sufrió una infección urinaria hace 8 años y tuvieron que ponerle muchísimos antibióticos para curarla porque la agarró anémica, y producto de esos antibióticos ella perdió la capacidad auditiva. ¿Ok? Entonces, cuando le he llevado a RENIEC para hacer algún trámite en la SNP, realmente es un dolor de cabeza para el adulto mayor. Realmente los sistemas no están pensados, los procesos no están pensados para un adulto mayor.
Entonces, desde ese momento empecé a preocuparme un poco por qué había para los servicios del ciudadano el día de hoy, ¿no? Y empezando a buscar, investigar, leyendo, discutiendo, conversando, compartiendo puntos de vista, hay una evolución que he empezado a encontrar. Uno es lo que es el gobierno electrónico, que es como empieza todo, que es el uso de las TICs para mejorar determinadas actividades del sector público, pero es unidireccional, solamente comunicada, algo así como la casilla electrónica de SUNAT, ¿no? Que te lleva un comunicado, nada más. O sea, evoluciones son el tiempo y eso se llama ahora gobierno digital. La evolución viene por el cambio de una bidireccionalidad, es decir, ya aquí empiezo a sentir, a ver una respuesta del consumidor, del ciudadano, mejor dicho, y ese ciudadano empieza a responderme, a darme retroalimentación, y eso empieza a que haga mejor el producto. Esto asociado con el famoso fenómeno del software, de las metodologías ágiles, empieza a haber una evolución en las aplicaciones. Pasamos ahí al uso inteligente, que es el uso inteligente de las TICs. Ya hay una red de interoperabilidad, ya conversa la red de SUNAT con la policía, con el Poder Judicial, ya puedo poner mi DNI, pueden darse cuenta de que tengo orden de captura, de que tengo un juicio por alimentos, ya empieza a haber esa interoperabilidad dentro de un gobierno, los sistemas empiezan a conversar, hay una gobernanza de TI, sí, ahí sí existe, por el gran contenido que hay, ya empieza a hablarse del valor público, de qué tanto valor público generan ese tipo de aplicaciones. Y lo que se viene, que no es tan lejano, es el gobierno invisible. ¿Se imaginan ustedes un gobierno en donde una vez al año, perdón, una vez cada 3 años, voy al, voy al, a la RENIEC a firmar un documento para recoger mi cédula nada más y puedo pagar impuestos desde una misma aplicación, no diferentes? Puedo pagar impuestos, ver rutas de parqueaderos de bicicleta, puedo sacar citas de salud, existe un expediente, la hoja clínica digital, eh, puedo vender mi casa, puedo vender mi carro, puedo hacer transferencias al extranjero, eh, puedo estudiar ciertos cursos. ¿Se imaginan hacer todo eso en una aplicación? Pues el día de hoy existe eso de ahí. Hay un país que lo hace, ¿ok? Y se llama Estonia. Estonia tiene un proyecto muy amplio, muy simpático, que se llama de Electronic Estonia. Tengo un video de 4 minutos que lo voy a poner después para que vean, es un resumen de todo lo que hace Estonia, y es fantástico. Pero sí existe el gobierno invisible, y hacia eso debemos apuntar. Obviamente, hay un cambio cultural, sí, pero finalmente es hacia donde debemos apuntar, en general como sociedad. A lo que iba acá, como les decía, el ciudadano digital, ¿no? Esto es un poco para mí la gran preocupación el día de hoy, por donde deberíamos pensar en el ciudadano digital como el punto central, ¿no? Personalmente, salud, educación, tecnología son áreas que no deben estar, deben ser agnósticas al tema político de turno. Tiene que haber una hoja de ruta que eso siga adelante: educación, salud y tecnología. Y cuando hablamos de este gobierno inteligente, tenemos que hablar también de Smart Cities, ¿no? Y aquí vamos a encontrar dos tipos de vertientes de Smart City. Una versión que es la versión del BIT, que es interesante, pero le da una connotación más de uso de drones, de mejora del transporte, de reducción de la contaminación ambiental. Empieza por ese lado el tema del BIT, mientras que el otro tema, que les decía el gobierno de Estonia, va más empujado, que también Señor, tiene que ver con transporte. ya es mayor, 50 años. Va más ¿aló? Ok. Va más empujado hacia un tema del ciudadano digital, ¿no? Ambos van al ciudadano digital, uno le da un enfoque más inicialmente, que ya cambió el BIT, lo ha ampliado bastante, pero le da un enfoque de transporte urbano, como le decía, reducción del tema ambiental, mejoramiento de rutas, pensar en una ciudad verde,
reducción de todo lo que es polución, contaminación, mientras que Estonia va por el lado mucho más del ciudadano digital, ¿no? Vamos a seguir. Y por el lado del BIT, hay unos temas que son importantes, ¿no? Porque ya hay varios proyectos de Smart Cities en la región, en Sudamérica. Esto es un poco la base que ellos plantean, que tiene que haber una infraestructura de conectividad, ¿sí? Tiene que haber lo que hablábamos hace un rato, una modernización de la infraestructura. ¿Qué cosa necesito? Obviamente, una vez más, este tipo de ejecuciones, como un Smart City, no es una acción particular, ¿no? Esto es una acción estratégica que la cabeza, la empresa, las entidades públicas, privadas trabajan. No hay el presupuesto, pero buscan al BID, buscan al Banco Mundial, buscan conocimiento en la OEA para poder hacerlo y poder brindarlo. Formas hay, pero tiene que haber un plan. Ya vamos a hablar un poco sobre eso. Pero lo primero es la infraestructura de conectividad. Tiene que haber buena red, buen internet, buena banda ancha. Si ustedes vemos un poco qué pasa en Europa, que se puede copiar, por ejemplo, en países como Finlandia, Noruega, donde han creado las aplicaciones como Roxio, quien creó Angry Birds, el tema de Spotify, que son empresas que vienen creadas en Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, tienen algo en común, es que tienen subsidiado el Internet. Entonces es masivo el Internet, lo tienen todos, es barato, baratísimo. No te cuesta como 200 soles, 250 soles, no, ya te cuesta 10 soles. Es barato, entonces todos tienen acceso a Internet y todos tienen acceso a poder educarse por ese lado. Entonces hay una buena banda ancha, un punto importante, ¿no? Dos, acá con lo que les decía, el tema del BID va más enfocado por la parte del transporte, entonces tienen que haber sensores conectados en diferentes zonas geográficas de mucho tráfico, de alto tráfico, tiene que haber un trabajo bastante con la parte de georreferencias, eh, y todo eso puede ir asociado incluso a un tema de seguridad. Yo si tengo drones, si tengo cámaras, puedo entender y debería saber por la analítica de datos que uno empieza a aplicar, dónde roban más, a qué hora roban más. Por ejemplo, eh, asumo que todos han ido al aeropuerto de repente para ir por un amigo, un familiar, una persona a recogerla. Y si agarramos la línea amarilla famosa, y esto termina casi donde está la avenida Elmer Fawcett, ¿no? Y en ese semáforo de Fawcett, de Morales Suárez, ¿no? Morales Suárez con Fawcett, aquí ha pasado por ahí a las 8, 9, 10, 11 de la noche. No saben la cantidad de gente desadaptada que hay con un palo de madera que te toca la ventana para que te dé 10 soles, la gente se asusta, no sabe qué hacer, algunos roban, te rompen la luna. Esto está hace más de 6 meses y no hay policías. Hay 3 patrulleros en la Fawcett, pero lejos. Entonces, si ya se sabe que existe eso de ahí, ¿por qué no va la policía? ¿Por qué no se hace algo diferente? ¿Por qué no se cambia la ruta? No sé. Ese tipo de cosas podríamos preverlas, podríamos saber cuándo roban más, cuándo hay más afluencia de personas de mal vivir, para poder mejorar la criminalidad. Con toda esta información se generan centros integrados de operación y control, gente que están dotadas, manejando la infraestructura que está al comienzo, pero ya trabajando en la parte de aplicaciones, viendo la parte de monitoreo, viendo los KPIs, visualizando, entendiendo qué sucede. Y empezar a distribuir la información y empezar también a entender esa retroalimentación que puede haber por parte de los ciudadanos. Y la parte final es la parte de comunicación, que ya se manda hacia portales, hacia servicios, aplicaciones, con otras redes que se puedan integrar, recordando siempre la palabra clave, datos abiertos. Toda esta información está pensada en datos abiertos, y para que sea un dato abierto tiene que ser un dato formateado, un dato consistente, un dato válido. Sabemos que la data no puede acumularse por mucho tiempo, porque si no se usa, midiendo de mucho espacio, el almacenamiento me puede costar. Entonces, si la data que no se usa, tiene que haber una política. Esto va a ser backup, y si no es backup, eso va a ser archiving y se va a almacenar. Así eso tenemos que ir, ¿no? Entonces, esa es la primera parte de los Smart Cities.
La otra parte de los Smart Cities, que es esta de acá, ¿no? Por ejemplo, acá vemos los casos de éxito del BIT. Vitoria, Valdivia, Nassau, Guadalajara, Montevideo, Valledupar, Barranquilla, Montevideo, Florianópolis, Palmas. Y aquí vemos en qué se ha empezado a especializar cada uno. Porque el Smart City, como les digo al comienzo, hay un tema de transporte, pero empezaron a darse cuenta de que esto, pues, llega a ser lo que hablábamos a un comienzo, lo teóricamente hablaba del gobierno invisible. Entonces, Vitoria tiene especialización en qué? En seguridad, en salud, en toda la parte ambiental, en educación, centros integrados, movilidad, conectividad. Entonces acá vemos un mapa de lo que ha avanzado el BID en términos de Smart Cities, ¿no? Y por qué vertical de cada Smart City. Gobierno electrónico es bastante bajo, pero vemos que el tema de seguridad es crítico, movilidad es crítico el día de hoy. Y realmente nace con movilidad, como les digo, ¿no? Y esto es un poco la hoja de ruta, ¿no? Esto de acá, si uno da doble clic en cada uno de estos componentes, hay muchísimas tareas, pero es un poco cómo comienza esto de acá. Tiene que haber un equipo multidisciplinario de empresa privada, la identidad pública, y el caso más reciente que es pública la información, lo podemos encontrar en internet, que se llama Querétaro Digital. Querétaro Digital agarró apoyo de Estonia y formó Querétaro Digital, que van a ser una ciudad, un gobierno invisible en 4 años, es lo que se espera. Este, y eso cómo nace cuando, y es la historia, es un PDF, es un paper que es público, le invito a que lo puedan buscar, busquen Querétaro Digital y va a salir la página, la página. Y ahí va a hablar el alcalde, el gobernador de Querétaro, y explica, ¿no? Cómo empieza todo esto de acá, las discusiones, las conversaciones, muchas conversaciones para ponerse de acuerdo, que pareciera que es imposible, pero finalmente, si hay actitud, si hay liderazgo, si están las personas correctas, y entendiendo de que la entidad pública no lo puede hacer solo, necesita la empresa privada y se necesita financiamiento, todo fluye. Y fluyó, ¿no? Y están en este proceso el día de hoy en Querétaro Digital. Ya casa, ¿no? Toda la hoja de ruta, ¿no? De liderazgo, participación ciudadana, que es crítico, los diagnósticos, tecnología. Recién en este punto, recién en el sexto punto, se identifica la solución tecnológica. ¿Qué me conviene? Nube pública, nube privada, usted tiene propios servidores, pero claro, si no hay producto, ni modo, financiamiento, asociaciones, el plan de acción, continuidad y todo, ¿no? Es bastante enriquecedor realmente todo esto, toda esta historia, ¿no? Y este es un video de 4 minutos que les voy a agradecer que lo puedan apreciar. A mí me parece fantástico esto de aquí. Déjenme buscar la parte de... Ahora sí, perdón. He puesto subtítulos en español para que puedan verlo con más facilidad.
Un punto importante con el tema de Estonia, mencionarlo. Estonia nace después de la desintegración, sí, cuando se parte la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS,
y el FAL nace en varios países. Estonia estaba sumido en la pobreza. Su caso de éxito, lo mencionan ahí, es el Skype. Skype es el software que ellos generan, que después lo compra Microsoft, y ellos entienden y ven que la única forma de sobrevivir es con la tecnología, y deciden ser los mejores en tecnología. Eso me hace recordar, cuando estudiaba hace mucho tiempo, a Maynard Keynes, padre de la macroeconomía, que saca sus libros después, en el momento de la depresión, y él dice algo muy cierto, que el crecimiento económico se puede dar a largo plazo, o sea, un país puede pasar de ser tercermundista a primer mundo, con dos factores: educación y tecnología. Creo que el mejor caso de éxito que podemos ver el día de hoy es la aplicación de la tecnología que hace Estonia, y cómo niños de 7 años ya pueden programar, y cómo la educación es totalmente gratuita y abierta. Cosa que deberíamos ver de copiar de algunas maneras. Esto es básicamente el X-Road, es la carretera que usa el gobierno de Estonia, es la arquitectura base sobre la que ellos trabajan. ¿Okay? X-Road es, toda la red que ellos tienen, cómo conversan la parte de registros, bases de datos, RP, compañías de telecom, banca, Estado, impuestos, cómo corre todo y cómo fluye todo, ¿no? Es muy interesante esto de acá. Y un poco más, bueno, acá entrando un tema de transformación digital, un poco el tema de nube, y las implicancias que vamos a encontrar en cada una, ¿no? Por ejemplo, un punto importante del mundo del retail, el mundo de retail y el mundo de la banca y el mundo de salud es donde más se ha visto transformación digital, ¿no? Aquí empezamos a encontrar algo muy interesante, que es cómo estudian a su consumidor. Primero ponen drones en los centros comerciales, y los drones generaban un mapa de calor, y ese mapa de calor me decía cuáles eran las rutas donde yo podía encontrar mayor tráfico de personas. Entonces, si veía que por el carril central había mucho tráfico de personas, pues por ahí ponía los productos que no podía vender. Podía entender las horas que iban las personas, incluso los minutos que más iban las personas, y en ese momento se lanzaban vouchers de oferta que servían para comprar en ese momento, o que también esos vouchers de oferta hacía que la gente encuentre ofertas en otras horas que no eran punta, y empezaban a hacer muchas ventas cruzadas. Y todo eso fue analítica de datos, y todo eso el día de hoy corre en nube. Ahora, claro, el tema ha cambiado. Hablaba de 3, 5 años atrás, el día había cambiado, el día de hoy lo vemos todo por internet. El día de hoy vemos cómo Falabella, el CEO de Falabella, acaba de anunciar hace una semana que van a cerrar 12 tiendas en toda la región, 10, perdón, 4 en Chile, 3 Colombia y 3 Perú, y están potenciando las ofertas por su marketplace que ellos tienen. Comunicaciones tiene un punto que es importante, que es omnicanalidad. El día de hoy vemos como los bancos, universidades, compañías de comunicaciones, en la parte de postventa, usan lo que es el contact center con inteligencia artificial. Las compañías, sobre todo los bancos, se dieron cuenta de que hay mucha pérdida de información. Llegaban llamadas y se perdía todo, no había seguimientos. Entonces empiezan a tomar software de CRM y empiezan a entender que entran llamadas por teléfono celular, por la central, por WhatsApp, por redes sociales. Entender que las redes sociales, como yo uso Facebook, y mi hijo usa, con 14 años, usa TikTok. Y que mi esposa, que tiene mi edad, pero que es más chibolita, usa Instagram. Entonces, son diferentes entradas de comunicación, y finalmente todo se centra en un contact center con inteligencia artificial que maneja las centralizaciones como un hub y empieza a derivar. El momento que deriva una llamada telefónica o una oportunidad, deja un rastro en el CRM, y la forma como puedo yo medir a ese ejecutivo: contestó, en qué tiempo contestó, cuál es su ratio de llamadas que han concretado en venta, y casi puedo medirlo para poder poner a establecer objetivos. Igual con el tema de banca, ¿no? En el tema de banca sí es mucho más potente el tema de contactarte con inteligencia artificial, porque ellos le meten un componente de poder, por el teléfono celular, por la aplicación del banco, poder identificar hacer un rastreo del rostro, o la huella digital, y poder empezar a hacer calificaciones e integrar créditos casi en línea.
casas, carros, hipotecas, todo. Y en salud, un tema importante que aquí me interesa mucho, y esto lo trabaja muy bien el tema de Estonia. En Perú hay un proyecto interesante, pero por temas políticos nunca se dio a luz. El famoso tema del expediente digital, perdón, la historia clínica digital. Los que tenemos un DNI blanco, eh, siempre tenemos un chip, ¿no? Y a veces mi hijo me pregunta, papá, ¿y ese chip para qué es? Ese chip del DNI era porque aquí se almacena toda la información nuestra. Es decir, nace Eduardo La Rosa o nace Guillermo Ruiz, nace Guillermo y de niño empiezan a todas las vacunas que le ponen en diferentes hospitales o clínicas, se empieza a alimentar en el chip. O se crea un correo electrónico guillermo.ruiz@peru.gov.pe. Y todo se empieza a almacenar en su hoja de vida. Todo se empieza a almacenar en el chip y en el correo. Entonces, cualquier tema de enfermedad, él va a una clínica en Lima, en Maynas, en la Sierra, en Arequipa, en Tumbes, en Tacna, en línea, el hospital, la clínica, la posta, debería poder ver, si le pongo un poco de anestesia, él tiene una reacción alérgica y le puedo generar un problema. Y empezar a prever esas cosas. Este proyecto se trabaja mucho, corre mucho en nube, lo tiene Estonia, y lo tienen muchos hospitales en Brasil, que es un país interesante por la cantidad de inversión y desarrollo que hace, desarrollan el genomic data. ¿Qué cosa es el genomic data? Es muy simple. Me hace una muestra de ADN y pueden darse cuenta por mi ADN a qué tipo de cáncer soy propenso. Entonces, lo que va a pasar es que, Eduardo, ¿sabes qué? Tienes que tomar más calcio. Por ejemplo, Angelina Jolie, ella se fue a Brasil después del testeo, y es ahí donde le dicen, si tú te sacas o retiras un seno, vamos a minimizar bastante la posibilidad de que tengas cáncer de seno. Y ella decide operarse, ¿no? Entonces el tema de salud es crítico y es algo que debería estar eh, corriendo de forma caliente realmente, sin tener un tema que caiga en temas políticos. Y bueno, esto es un poco de Google, creo que ya estamos ahí con la hora, Guillermo, si no me equivoco. Conclusiones, básicamente, en la parte de Smart Cities, en la parte de gobierno digital, no hay solución única, eso depende del tema cultural, político, ambiental. Eh, las Smart Cities, los gobiernos digitales, los gobiernos invisibles, los gobiernos inteligentes, lo que deben hacer es permitir la capacidad de planificar y anticipar necesidades de la población. Ese es el objetivo primordial. A eso debemos llegar, ¿no? Eh, Poder mejorar los servicios de los ciudadanos en tiempo real. Escuchar una queja y entender la cantidad de problemas que son muy similares y tomar una solución inmediata. Colaborar. Criminalidad puede ser lo más rápido que podamos trabajar en esto de acá, ¿no? Transparencia. ¿Por qué? Porque tiene que ser todo basado en datos abiertos. Es la mejor forma de medir de que Guillermo Ruiz o Eduardo La Rosa puede entrar y ver qué sucede. Y de esa forma vamos a reducir los problemas que tenemos de manipulación, de corrupción en gobierno, en entidades públicas, ¿no? El Smart City, como decía, es una hoja de ruta y tiene que estar totalmente enfocada desde la cabeza hasta la última parte de la jerarquía, que deben ser los ciudadanos. Y es una hoja de ruta porque yo puedo empezar con el proyecto de transporte, puedo avanzar con el tema de salud y voy viendo las prioridades y las formas de financiamiento, ¿no? Y finalmente, tiene que involucrar al ciudadano. Para esto es pensar en el ciudadano, en todo el ciudadano, olvidarme de solamente pensar en un potencial mercado, pensar también en los adultos mayores, pensar en los niños, pensar en todo el ciudadano. Es un poco hacia donde deberíamos apuntar. Y eso es, señores, esta breve charla. Espero no haberlos mareado, espero haberlos, brindarles un poco de conocimiento con lo que empiezo a vivir, tendencias con las que vivo en el día a día y poder compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias por el tiempo. A ver.
¿Aló, Guillermo? Ahora sí, Eduardo, gracias a ti. Muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por aproximarnos en este escenario de transformación en donde, en efecto, debemos empezar por la ciudadanía, por una cultura tecnológica diferente, por una apropiación en donde lo más importante no es la velocidad operativa sobre el teclado, sino la racionalidad sobre la producción y el compartir información. En efecto, en reciente reunión decíamos a una audiencia lejana, una universidad de Miami, acá en América Latina tenemos que tomar una alternativa ya. En el ámbito de la política, si queremos luego hacer que la tecnología se la apropie en los ciudadanos. Es decir, en el acto electoral, si el candidato no habla de educación y no habla de tecnología, cambiemos de candidato. El futuro va a depender que, en efecto, desde las instancias de gobierno y desde la academia, en la responsabilidad de generar una cultura tecnológica apropiada, profesionales que se apoderan de la tecnología y los medios que nos ayuden a que esto se haga realidad, podremos lograr un liderazgo, equipos de transformación y una ruta en la que todos podamos compartir los beneficios de la transparencia, del acercamiento. Y la producción de datos es el reto inmediato y en eso estamos. Bien, hay una consulta acá, si pudieras describir un caso de tecnología embebida. ¿Nos darás un minuto más, Eduardo, por favor? Claro, espérate, creo que estoy en mute. ¿Estoy en mute? Te escuchamos. Perdón, pensé que estaba en mute. Tecnología embebida. Cuando hablamos de tecnología embebida estamos hablando por ejemplo, tienes ahí temas de Internet de las cosas, ¿ok? Que es un poco más por donde va el tema del concepto de tecnología embebida. O Y tienes inteligencia ahí, artificial embebida, que es lo que Laura de Rivero está consultando acá. ya, eso, el tema de inteligencia artificial embebida ya está, es cuando está, es cuando está algo tácito. Por ejemplo, el caso de Waze. El caso de Waze es tácito, ya está con inteligencia artificial. Él busca la mejor opción de ruta y te la va a trasladar, ¿no? El día de hoy, donde yo he visto más temas de tecnología embebida e inteligencia artificial, ha sido en salud. Y ha sido justo en lo que hablaba de Brasil, que ellos desarrollan ese tema del genoma del cáncer, ¿ok? Entonces tienen dispositivos trabajados, tienen productos que se llaman HPC, que son High Performance Computing, que son computadoras carísimas, porque ahí no hablamos ya de CPUs, hablamos de TPUs, ya un tema de procesamiento mucho más fuerte, mucho más robusto, y eso viene con inteligencia artificial embebida, y es ahí donde corren los algoritmos y empiezan a hacer todos los trabajos de descomposición del ADN y todo el tema pues, de genética que tiene ahí, ¿no? Un punto importante de mencionar, ya que me tocan ese punto, es que el tema de nube también se hace, y lo toma Brasil, toma este ejemplo, porque nos permite socializar, si vale el término, la tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Sunat tiene la plata, por supuesto, para poder hacer una super data center de sus oficinas, pero el hospital Casimiro Ulloa lo tiene, el hospital Sabogal lo tiene, no lo tiene, pero podría conseguir tecnología de punta vía la nube. Puede conseguir los últimos firewalls de temas de seguridad, los últimos procesadores para procesamiento, la última tecnología de repente de velocidad y discos duros para que la información sea más rápida. Entonces la nube nos permite también socializar los costos, ¿ok? Y hacer accesible a tecnología de punta a cualquier entidad del Estado, cualquier empresa privada, cualquier pyme. Bien. Bien, nos has recordado, Eduardo, que acá en Perú se desarrolló una historia clínica electrónica que ya opera con inteligencia artificial para la entrevista
del médico con el paciente. Y todo el diálogo es inmediatamente reproducido por el sistema y transformado a texto. De manera que el tiempo se puede aprovechar de mejor manera y el médico obtiene los datos que necesita del paciente para conocer el histórico o la dolencia que él describe o los antecedentes de familia que él describa. Entiendo que por ahora hay muy pocas historias clínicas electrónicas con inteligencia artificial de soporte que se han hecho en el mundo. Hay una en Japón, una en Estados Unidos y esta que conozco, Made in Perú. Bueno, Eduardo, nuestro agradecimiento por tu tiempo y en la invitación de nuevas jornadas de esta naturaleza para seguir aportando tanto en la academia. Ya tenemos avances con otras universidades del país para desarrollar algo que el rector ha denominado Nación Digital, una suerte de labor compartida, una suerte de plataforma colaborativa en donde deseamos ofrecer a la ciudadanía cursos, ayudas de diverso tipo y con el exclusivo propósito de mejorar el talento digital en nuestro país. En eso estamos encaminados, Eduardo. Espero que Google nos pueda ayudar en este propósito y todo lo que corresponda hacer para alcanzar el beneficio de lo que todavía es una teoría, la sociedad digital. Nuevamente, nuestro agradecimiento, Eduardo. Queda la invitación y a tu retorno espero que podamos tener una ocasión de diálogo para ver qué líneas estratégicas podamos compartir. Por supuesto. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Estimada audiencia, un minuto, por favor, mientras se prepara ya para tomar la rienda digital de esta presentación. Está ya con nosotros el ingeniero Zárate, quien tocará un tema igualmente novedoso, el metaverso. ¿Ficción o realidad en la educación? Él se encargará de darnos las respuestas. Un minuto, por favor, y continuamos con ustedes. IoT justamente es la unión de la inteligencia artificial más Internet de las cosas. Esa es la base tecnológica que hoy nosotros estamos inmiscuidos. Y ahí pues entra hoy el metaverso. El metaverso como tal, desde una perspectiva tecnológica, se entiende pues una confluencia de diversas tecnologías, no solamente la realidad virtual, no solamente la capacidad de estar inmersivo en mundos virtuales, sino también una economía, en este caso basados, por ejemplo, en criptomonedas, basados en NFT o DAOs, una economía descentralizada. Y fuera de eso, pues si uno comienza a revisar las iniciativas del metaverso, de hecho nace hace un tiempo atrás, desde inclusive el término o el acrónimo propio del metaverso en Snow Crash con Neil Stephenson en el año 1993, en el cual pues acuña la palabra metaverso como un universo paralelo al mundo físico, en el cual uno, a través de la representación de avatars, uno podría tener la capacidad de poder socializar, la capacidad de poder inclusive explorar mundos virtuales, y que de alguna manera se comenzó a desarrollar estas plataformas, ¿no? Estos metaversos. Por ejemplo, el más conocido luego de esta fue Second Life. Probablemente alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de poder visualizarlo o estar dentro de ella. Y luego otros ecosistemas más ramificados, inclusive, o más con una perspectiva del lado social. Y ahí entra Roblox, Stagebirds y todo. ¿Y qué es lo que está pasando al día de hoy? Pues todavía no hay algo 100% completado, ¿no? Estamos construyendo las bases, las carreteras, las autopistas de lo que es el metaverso. Entendiendo aquí que el metaverso propiamente no hay una definición concreta. ¿Por qué? Porque uno puede decir, sí, son lentes de realidad virtual para poder ingresar a un mundo paralelo virtual. Ok, es una manera de poder ingresar al metaverso, pero no es la única. Podemos ingresar también a través de próximamente nuestros propios lentes con adaptadores que cada vez serán mucho más pequeños, ingresar desde el computador, desde el celular, desde múltiples plataformas que esto nos facilitará poder ingresar a estos mundos virtuales.
Y esto pues da base ahora a entender la evolución natural del Internet o el Web 3.0, en donde se ve aquí como una capacidad propia de que pues la manera de que nosotros podamos adquirir nuevos conocimientos, la manera que podamos socializar, educarnos como el día de hoy, pues vamos a hablar de un Internet en 3 dimensiones o inclusive decir en 4 dimensiones, porque pues nuestras experiencias inmersivas nos va a dar esa sensación de poder aprender y desaprender, aprender de manera activa, ¿no? Aprender de manera sensorial, en el cual, pues, imaginando nosotros estar dentro de un mundo virtual, poder compartir con otras personas de cualquier parte del mundo, utilizando nuestros sentidos para poder visualizar, tocar, interactuar y finalmente poder hacer nuestras cosas del día a día, esta manera de poder aprender, pues, digamos, si lo llevamos analógicamente, ¿no? Análogamente lo que es la educación actual tradicional, donde tenemos prácticamente un formato de cuadro paredes o inclusive más allá que tengamos una conexión de Zoom, la manera de cómo está creado tradicionalmente, pues esto va a comenzar a poder tener múltiples maneras de poder educarse. Entonces, la web 3.0 detrás, pues hay una evolución propiamente tecnológica. Y si hacemos un pequeño análisis de la web 1.0, la 2.0, en el cual, pues, cuando nosotros comenzamos a utilizar Internet, pues la manera de poder utilizar era a través de computadores o los desktops, ¿no? Inclusive, cuando había las laptops, ¿no? Las notebooks, inicialmente ni siquiera estaban pensados para conectarse a Internet. Uno tenía que tener un adaptador, un módem de conexión a Internet, pero ahora, la actualidad, es impensable de tener laptops que no tengan tarjetas para poder conectarse a Internet. Y luego, pues, nos dio la movilidad en la 2.0 de poder conectarnos y estar hiperconectados, ¿no? Con nuestro dispositivo móvil, con gadgets, con cualquier otro dispositivo que se pueda conectarse hacia Internet. Y la forma de interactuar, ¿no? En la web 3.0 será justamente utilizando headsets, utilizando wearables de realidad aumentada, de realidad virtual, Internet de las cosas, en dispositivos que puedan conectarse y generar inclusive capas virtuales al mundo físico. ¿Se imaginan en el día de hoy estar en este momento en sus casas, en sus domicilios, en los colegios o donde ustedes estén, y sobre este mundo físico tener capas para poder interactuar, poder aprender, inclusive no depender de lo que está pasando ahora, de yo poder impartir conocimientos desde un ordenador, desde una computadora, sino poder interactuar con capas virtuales, inclusive con pantallas que sean interactivas y que no existen de manera física, sino que están por realidad aumentada, poder hacer ese tema de interacción. A nivel computacional, pues hay una evolución muy grande, pues nosotros si vemos bajo la estructura cliente-servidor, pues entendemos de que el Internet es un conjunto de redes, o es la red de redes. De la misma manera, pues apalancarnos a nivel del cloud computing para poder ya sea almacenar, procesar grandes volúmenes de informaciones y tener escalabilidad en materia de datos en la nube. Y en cambio, la manera de cómo se está generando una arquitectura en la web 3.0 es de una manera, en principio, descentralizada. Segundo, se está dando capacidades de borde a nivel de edge. Aquí entra un tema muy importante, donde ya los dispositivos, sea, por ejemplo, los headsets de realidad virtual, dispositivos, inclusive nuestros lentes que próximamente compraremos, y estos ya tendrán este nivel de poder conectarse hacia el metaverso, van a tener la capacidad de procesamiento en el borde. Es por eso que la parte Edge cumple un papel muy importante dentro de la arquitectura tecnológica. Y el 5G, pues a nivel de conectividad, no solamente va a ser la evolución del 2G, 3G, 4G, sino es una revolución en el cual vamos a tener, en principio, mayor throughput, mayor velocidad. En segundo punto, la latencia va a ser mucho menor. Estamos hablando en el orden de milisegundos. Teóricamente se habla de 1 milisegundo. Y por otro lado, dispositivos conectados, pues en 1 kilómetro cuadrado. Se habla de 100.000 dispositivos en un 1 kilómetro cuadrado. La parte de la información, digamos, nosotros cuando comenzamos a gestionar y administrar estructuras de datos, pues conocemos, ¿no? De la manera tradicional cómo uno lo puede centralizar los datos en el punto del cual
tengamos bases de datos, ¿no? Que podamos hacer consultas y poder recolectar si esta información, por ejemplo, lo tiene un usuario, está administrado el contenido en la universidad, en una biblioteca, etcétera, etcétera. Pero gracias al Big Data, pues esto, digamos, no es un nivel complejo, ¿no? Ya podemos tener grandes volúmenes de información llevados a la nube. Pero ¿qué es lo que está pasando con el blockchain? En la manera de distribución, de tener una red, yo le llamo como que inmutable, es una red de la verdad, en el cual pues la transacción que podamos hacer en esta red descentralizada prácticamente no es modificable. Y esto pues nos va a permitir que la trazabilidad de las transacciones que nosotros hagamos, por ejemplo, nuestro registro de notas, nuestras evaluaciones de cualquier parte del mundo y que éstas sean inmutables, pues permitirá justamente el despliegue descentralizado de las diferentes estructuras de información. Bueno, si estoy profundizando el tema es porque es algo que realmente a mí me apasiona y es donde nosotros estamos trabajando. Entendemos aquí, pues, que el término de metaverso, pues, ha sido como que impulsado por Facebook a través, inclusive, de reconvertirse como una empresa, ¿no? Inclusive cambia el nombre, ¿no? A nivel corporativo, entendiendo de que su estrategia es directamente entrar en metaverso, por un metaverso centralizado. ¿Esto qué significa? Que ellos pueden gobernar lo que está sucediendo dentro de estas estructuras virtuales. De esta manera, pues nosotros podemos generar economía, comprar ropas, comprar todos en los mundos virtuales, teniendo nuestros avatars como una identidad digital. Hoy por hoy prácticamente lo tenemos. Tenemos una identidad digital en Facebook, tenemos un ID, nos conocen, nosotros nos hacemos amigos con diferentes personas y a partir de eso pues, lo podemos relacionar. Ahora, de esta manera, en un mundo 3D. Pero la gran diferencia de este metaverso es que está gobernado por una compañía. Esto es lo principal que tiene esta diferencia en relación a Meta. Por el otro lado, NVIDIA, como empresa también tecnológica, sobre todo me imagino que ustedes conocen como líder tecnológico en tarjetas gráficas, que no solamente ve tarjetas gráficas, sino ve también capacidades computacionales, tanto en la nube y así como hoy tiene la capacidad de poder crear metaversos de manera personalizada. Gracias al hecho de poder tener el control en el procesamiento gráfico, y estamos hablando de crear estructuras en 3 dimensiones para un mundo virtual, tiene el escenario ideal. Poder que una empresa como de base tecnológica como NVIDIA, poder crear mundos digitales es lo que está aconteciendo el día de hoy. Durante estos últimos años se ve un crecimiento exponencial en materia de la educación. Y es aquí donde estos dos pilares, vamos a decirlo así, en materia de la tecnología más la educación, pues hay un incremento no solamente del valor hacia la educación, sino también de la inversión. Es por eso que se puede ver del 2014 a 2021 prácticamente un crecimiento a 6 veces. Estamos hablando de 20.000 millones de dólares en transacciones de inversión, ¿no? Bueno, 20 billion dólares, saben que es 20.000 millones. Y es aquí, pues, donde empezamos a entrar, ¿no? Y nosotros, inclusive, ustedes saben que una startup, pues, siempre está en una etapa de exploración, de definición, iteración, y finalmente de despliegue, y comenzamos a pivotear, y comenzamos a hacer desarrollos, y comenzamos a hacer pequeñas pruebas con los clientes. Si tienen alguna pregunta, con toda la libertad, pues, pueden levantar la mano y interrumpirlo. Entonces, continúo. Y aquí donde, pues, este escenario, ¿no? De tener la capacidad inmersiva, un entorno virtual y la interacción ya del hombre con nuestros sentidos, es un escenario ideal para la educación, ¿no? Habíamos hablado hace unos momentos atrás el hecho de poder tener un aprendizaje sensorial, es decir, no solamente ver, sino sentir. Entonces, aquí, pues vamos a entrar a algunos ejes. Esto es una síntesis de un estudio sobre el impacto que tendría el metaverso en la educación. En primer lugar, en los modelos de aprendizaje. Es decir, hoy por hoy, pues tenemos múltiples opciones de podernos educar, ya sea conectarnos de manera online, como estamos en este preciso momento, todos conectados a su cuenta de Zoom, utilizando Internet, o de manera presencial, como pues ahora me encuentro aquí, que hubiera sido ideal poder estar desde el metaverso, desde cualquier punto conectado, y también de manera inmersiva.
es decir, estar directamente todos en un espacio virtual, podernos vernos, poder interactuarnos, poder comunicarnos, inclusive poder tocar el metaverso, como lo puedo decir. Incrementar la calidad del aprendizaje, pues, es porque hoy por hoy podemos tener una adaptación virtual para que tengamos inclusive escenarios en el cual nosotros a veces ponemos simulaciones, a veces ponemos, digamos, ejemplos que nos imaginamos, o el profesor, o en este caso el educador, pone un escenario, ¿no?, a todos y todos y tratamos de interpretarlo. Pero ¿qué sucede si esto es simulado, es de pronto personalizado de manera virtual? Entonces, el aprendizaje está casi de manera estandarizada y uniforme. Aprovechar las nuevas posibilidades del mundo virtual, pues creo que aquí hay un potencial muy grande que estamos en un proceso de construcción, entendiendo no solamente la capacidad de inmersión, donde todos podríamos estar en diversos lugares virtuales, y sino también poder expandir la educación a personas que no tienen acceso a por ejemplo, un ambiente o un campus universitario, por la distancia, por la lejanía, y poder ahora impartir metodologías de enseñanza pensando en eso, es decir, aquí entrar, ahora sí, desaprender las metodologías tan tradicionales y ahora reescribir inclusive la propia educación que tenemos al día de hoy. Otro punto principal es sobre la adecuación de la oferta y la demanda educativa. Todavía se entiende aquí va a haber una brecha entre qué tipos de enseñanza va a haber utilizando el metaverso, teniendo en cuenta también muchos retos, que la brecha digital pues cada vez va a ser más distante. ¿Esto qué significa? Que hay personas, y sobre todo en nuestro país, que no tienen todavía la capacidad de conectarse. Y aquí entra pues una brecha donde no solamente lo digital pues se convierte en un tema por ejemplo, de, de, de algo no solo social, sino también implica algo educativo, algo económico, o sea, es parte de nuestra forma ya de poder entender y crecer dentro de la sociedad, ¿no? Y es aquí donde ya hay como reto, pues, que esta brecha digital se pueda acortar de la manera de poder incluir, inclusive poder tener sistemas en los cuales sean totalmente abiertos para que cualquier persona pueda educarse de manera libre, inclusive, ¿por qué no decir gratuita?, ¿no?, en escenarios del metaverso, sin la necesidad de poder viajar hasta una universidad o ir a tener un laboratorio, entendiendo de que esto podría abaratar los costos. Y por último, pues rediseñar estos entornos, ¿no?, de infraestructura y roles, inclusive participativos, de la definición propia de cuando uno tiene un rol como maestro o cuando uno tiene un rol como docente. Hay que entender las nuevas formas de generar ahora la atención. Yo me imagino que ustedes están en múltiples atenciones viendo algunos temas, también me imagino que están en exámenes parciales, pero también imagínense en el momento hoy estar inmersos en un mundo virtual tratando de poder llevar sus actividades. O sea, aquí hay mucho en el cual pues vamos a poder construir. Y por último, hay ecosistemas que sí van a beneficiar muy importantemente, sobre todo pues en que la manera de tener la inmersión, pues ahí vamos a generar nuevos ecosistemas, por ejemplo, basados en nuevos estándares. La interoperabilidad a través del blockchain, en el cual es una red descentralizada e inmutable. Utilizar una economía, ya sea digital, basada en criptomonedas, poder generar valor dentro de los mundos inclusive virtuales. Algunos ejemplos, ¿no? Y aquí entro ya a la parte práctica, ¿no?, sobre cómo se está llevando a cabo la manera de educar, ¿no? Y esto creo que un catalizador fue la pandemia, en el cual yo diría que en este momento hemos hecho un viaje, ¿no? Así un viaje de cuando uno va de un continente a otro continente y llega a su destino y todavía estamos un poco sumido con este jet lag. Pues pienso que la humanidad está así, ¿no? Hemos pasado felizmente, ¿no? Bueno, algunos no, pero estamos en un escenario donde estamos redefiniendo y estamos tratando de construir. Ya se ve escenarios claros, como la Universidad de Hong Kong, pues creó un primer prototipo del metaverso y ya está disponible para todos los alumnos. Entonces, basado en eso, Inverso es una propuesta de un metaverso, sobre todo con un enfoque para la industria.
Y aquí entramos a detallar algunas verticales, ¿no? Y esto lo hemos desarrollado a lo largo de estos, sobre todo estos últimos meses, en relación a nuestra propia exploración, en relación a nuestra propia investigación. En principio es el Smart Campus, ¿no? Donde un campus universitario pues es una extensión donde hay una infraestructura, hay personas, donde se desarrolla y se incentiva la educación. Y por otro lado, es los metahumanos. Esto de aquí de los metahumanos es algo que de alguna manera va a poder empatizar al momento de poder interactuar. Porque si bien es cierto, un avatar puede ser una representación digital, pues un avatar puede ser un robot, puede ser un objeto animado, cualquiera. Pero si estamos hablando en metahumanos, yo creo que vamos a inclusive darle continuidad a esta manera empática de ser continuado de manera digital, cómo es nuestra representación clara del hombre. El metaverso industrial, sobre todo con un objetivo de poder mejorar la productividad de la industria, entendiéndose aquí de que si yo, por ejemplo, soy un superintendente por el lado operativo en una planta industrial, pues prácticamente me conecto a unos lentes y puedo hacer supervisiones, ¿no? De toda la operación que está pasando en tiempo real en una industria, ¿no? Y sin necesidad ir, por ejemplo, hacia un campo industrial, ¿no? Y de manera que sea necesaria. El entretenimiento es aquí donde hay un mundo que estamos explorando porque se entiende aquí de que nuestra vida no solamente está en la parte digamos, productiva del trabajo, sino también en la educación y también el entretenimiento. En otras palabras, pues si fuese 24 horas, una parte del día estamos educándonos, una parte del día estamos trabajando y una parte del día queremos entretenernos. Una experiencia que me gustaría compartir con todos fue crear el primer metaverso del Colegio de Ingenieros. Y es aquí, pues, desarrollamos un evento de manera híbrida, hicimos una réplica virtual del auditorio principal del Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental de Lima para un evento internacional de ciudades inteligentes, o Smart Cities. Y es aquí donde, pues, se puede ver y la manera de haber construido una réplica virtual, entendiéndose aquí de que, pues, cualquier persona de cualquier parte del mundo podría conectarse y estar de manera inmersiva dentro del auditorio, asistiendo a lo que está pasando en el auditorio de manera física. Y aparte también se pudo crear stands para que, pues, empresas tecnológicas puedan fomentar sus soluciones. Esto fue una iniciativa que lo desarrollamos en tiempo récord. Se puede ver en Avatar, ¿no? Y bueno, vamos a continuar. Entonces, ya entrando cada vez en un poco más detallando, ¿no? Los principios que estamos desarrollando, tenemos una hoja de ruta en el cual, porque si podemos crear una réplica virtual, pues podemos tener esta sensación de que estamos yendo a la universidad, estamos en un espacio virtual para poder educarnos. Y nuestro objetivo principal es promover y desarrollar estos espacios con capacidades únicas para generar conocimiento, investigación académica e innovación. El segundo objetivo es generar un espacio colaborativo, donde pues en un ambiente virtual podamos interactuar y podamos desarrollar algún tipo de actividad. Por último, y un nivel de evolución también es un aula 360 XR, ¿no? Está definiendo las diferentes tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada. Estoy escuchando ahí un ruido, no sé si tal vez alguien que está con el micrófono abierto, eso podría silenciarlo. Bien, y al nivel de roadmap, que esto inclusive lo venimos desarrollando con algunas universidades en una fase de prototipo, es que en principio pues podemos crear un espacio virtual para que todos puedan estar dentro, ¿no? Inclusive tengo ahora una demo, más adelante lo puedo presentar, y hay dos niveles, porque aquí no solamente es crear un mundo virtual paralelo, sino también es capacitar a las personas, capacitar a los educadores, a los alumnos, para que podamos interactuar, ya sea de manera como es una aula 360, ¿no? Y también una aula que pueda consumir información, por ejemplo, de un Moodle o de una plataforma de e-learning, ya sea propia de la universidad. Y por último, para temas de laboratorio, pues crear gemelos digitales en el cual uno pueda interactuar.
Pues vieron con el ejemplo del Colegio de Ingenieros, tenemos la capacidad de poder crear auditorios virtuales donde uno tiene la sensación de sentarse en la primera fila o en la última fila, y al final, pues cuando uno por ejemplo, ingresa en el primer asiento, en el último asiento, tiene la opción de que la pantalla que aparece adelante del auditorio esté en primer plano. Entonces, da lo mismo sentarse en la primera o en la última fila. Y si uno quiere luego retirarse, pues pasa y puede llegar a otros ambientes, ¿no? Lo que fue también bueno, el proceso de construcción de un aula 360, ya les había explicado también, voy a avanzar un poquito con eso. En relación a los metahumanos, creo que les había comentado, ¿no? Pues hoy hay la capacidad de crear prácticamente gemelos digitales de personas, ¿no? Y creando con todas las acciones. Creo que aquí tengo una pequeña animación. Bueno, no sé si se está escuchando, pero lo que se puede ver aquí son las expresiones faciales de una manera tan fiel, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de los labios, de los ojos, y esto pues es posible, ¿no? Y estos avatars inclusive se puede mejorar el hecho de cómo usando la inteligencia artificial pues puede reconocer nuestras facciones y esto representarnos, por ejemplo, en el metaverso, ya sea un gemelo digital nuestro, una copia fiel, o una representación de un personaje animado, por ejemplo, ¿no? De manera de hoy, cómo poder crear gemelos digitales, pues se puede usar técnicas de fotogrametría, pues se puede usar con LiDAR o LIDAR, ¿no? Para poder generar una nube de puntos y crear estos metahumanos, ¿no? Y ya ahora es posible, ¿no? Y esto se puede incluir dentro del metaverso. De la misma manera, si podemos crear un rostro prácticamente fiel a lo que es el mundo físico, podemos conectar a ese gemelo digital también nuestros movimientos biomecánicos, ¿no? En este caso se puede ver inclusive de que hay un gemelo digital mío, que este es para un escenario del deporte, en el cual está creado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se imaginan en este momento de que estoy dando unas clases, por ejemplo, de una técnica, yo practico el deporte de tiro con arco, y estoy haciendo un movimiento, ¿no? De la técnica, pues ustedes entenderán en 2 dimensiones, pero ¿qué pasaría ahora si la cámara pueda situarse de manera en 3 dimensiones? O sea, dar vuelta en 360 y ver, por ejemplo, la parte del músculo escapular en la parte de atrás, así como en Matrix puede tener esa sensación de 360. Entonces, claro, de la puede... Si tienen alguna pregunta, pues adelante, por favor. Entonces, esto pues está ayudando inclusive a que tengamos profesores o maestros, ¿no? Como representados como un gemelo digital y que ellos puedan interactuar con objetos virtuales con una representación virtual. Bueno, estos son los metahumanos. En la parte industrial voy a avanzar un poco más porque este es, digamos, sobre todo en materia de la parte educativa, pero esto nos ayuda, por ejemplo, a tener laboratorios para poder interactuar con objetos virtuales, entendiendo la propia mecánica, física, la tecnología de los materiales. Y es así, tuvimos la oportunidad de crear gemelos digitales de electrobombas de una hidroeléctrica, porque el principio que se necesitaba saber en exactitud la ubicación de unos sensores. Por suerte, pues ya están ubicados todos estos sensores o acelerómetros. Y bueno, de esta manera se puede interactuar con personas para hacerles inspecciones, para, por ejemplo, hacer una nueva línea de producción, hacer modificaciones sin necesidad de tocar las estructuras físicas. Lo mismo para el tema de crear, por ejemplo, entrenar robots de manera virtual, pues hoy por hoy se puede crear objetos, no solamente estructuras o escenarios virtuales, sino también robots virtuales, ¿no? En el cual puedan tener como una especie de vida digital, respetando la física, ¿no? Y esto también lo que está ayudando es el prototipado y mejorado de los robots. O sea, me explico. Por ejemplo, esta es una representación de un robot y se puede incorporar aquí inteligencia artificial, por ejemplo, cambiándole la topografía, el escenario físico de los relieves del terreno, y esta se va adaptando porque respeta la física. Entonces, el modelo de inteligencia artificial, por ejemplo, ya sea con aprendizaje reforzado, supervisado o no supervisado, dependiendo del tipo del escenario, el modelo ya preentrenado se puede llevar a un robot físico, ¿no? Entonces, la conexión que vamos a tener entre el metaverso y el mundo físico siempre va a ser de ida y de vuelta, así como se puede ver en este escenario. Bueno, esto es una fotografía real de, por un lado, el motor y por otro lado, el gemelo digital.
Otro de los escenarios también muy importantes es en el hecho de prototipar. ¿Qué sucede? Por ejemplo, este fue por un caso minero. ¿Se imaginan en el sector minero, por ejemplo, verificar de que estos dientes, o se le llama gates, ¿no? Cuando se caen, ¿no? Al levantar rocas de voladura, de minerales pesados, estos de una aleación de un metal, pues prácticamente duro, ¿no? Y tiene que pasar luego un proceso de chancado, y estos dientes son peligrosos en la manufactura, o sea, no pueden ingresar a eso. Entonces, detectar estas caídas de gates es algo muy, muy crítico. Ahora, el reto aquí consiste en lo siguiente. Si nosotros tenemos una réplica casi igual de un cargador, en este caso de una máquina, y sobre ella trabajar la inteligencia artificial, prácticamente no necesitamos el elemento físico, sino necesitamos solo el elemento virtual para poder desarrollar pues una inteligencia artificial. Esto se desarrolló casi hace unos 3 años y medio, hoy por hoy pues se puede inclusive mejorar. Al final, lo que se está observando, el nivel de evolución, son las capacidades de poder respetar la física, los elementos finitos, tanto a nivel de densidad, bueno, la gravedad, la interacción, todo esto, inclusive hay detrás modelos matemáticos, ¿no? Donde no solamente el efecto animado de que una persona puede animar el polvo y todo, esto detrás hay modelos que permitan inclusive respetar las físicas, ¿no? Reales. Y por último, ya para terminar, el entretenimiento, ¿no? Y aquí lo que nosotros queremos y felizmente estamos desarrollando es que la manera de poder educar, ¿no? Educar, digamos, entreteniendo, sobre todo impartiendo de qué es el metaverso y qué beneficios y desafíos trae con esto. Lo que hicimos, si me permite, vamos para que se pueda ver. No sé si se está escuchando el video, pero ¿se está escuchando o no? No, no se escucha. Ok, entonces les explico de manera muy rápida. Lo que hemos creado aquí es un personaje, ¿no? Un personaje animado, que en este caso es un ratón llamado Papelito, en el cual, pues, su misión es poder educar sobre los beneficios y desafíos del metaverso. Y este personaje pues va a contar una historia, ¿no? De sus aventuras en inverso, que es, digamos, nuestra propuesta, y a la vez va a poder contar de manera entretenida, inclusive, ¿no? Qué cosa se va a explorar, inclusive va a haber historias detrás sobre el metaverso. Y algo que hemos puesto aquí y como objetivo es, por ejemplo, perdón, el ratón es un títere en el mundo real. Es un títere que ha sido creado por un artista, ¿no? Que tiene diferentes personajes, diferentes títeres, pero este ratón tiene una característica que en el mundo físico no tiene brazos. Y su historia, de manera, digamos, sintetizada, resumida, es que sueñan tener brazos. Y al conocer en el metaverso, prácticamente eso es posible. Es decir, nuestros sueños se pueden hacer realidad en un mundo virtual. Personas que no puedan tener capacidad de movilizarse, que se puedan poder movilizarse en un mundo virtual. Solo con esa idea, pues, hay un mundo por explorar, ¿no? Y bueno, y para que estos puedan ver cómo estamos trabajando, estamos utilizando la inteligencia artificial, él es el artista, y todo lo que él desarrolla, en sus movimientos biomecánicos, pues nosotros lo detectamos gracias a la visión computacional, y el objeto animado pues está conectado. En otras palabras, su personaje creado, él es mismo en el mundo virtual, pero en el metaverso será pues este personaje animado, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, muchísimas gracias a todos. Yo espero que les haya gustado esta presentación. Dejo aquí pues mi correo, así como mi número de WhatsApp para cualquier tipo de intervención. Muchas gracias. Y ahora sí. Muchas gracias, Denis. Realmente ha sido una exposición muy exquisita en términos de novedades y de las cosas que se pueden hacer. No es ficción, es una realidad definitivamente, y habrá que trabajar mucho en la producción. En algún momento
En la especialidad de Ingeniería Educativa que se ha inaugurado en la Universidad Nacional de Ingeniería, a los participantes les hemos dicho, ustedes van a actuar como productores de contenidos audiovisuales digitales. Y eso significa utilizar una serie de herramientas que incluso van a llegar a los hologramas, a la reproducción. ¿Y por qué no? De pronto van a tener un corazón en la mano, latiendo, con sangre que fluye, y podrán ustedes allí ejemplificar ante el estudiantado cómo funciona el corazón, la frecuencia de los latidos, el flujo de la sangre, y tener un cuerpo humano completo, o tener el cuerpo de cualquier planta o animal, y así ir trasladando a una virtualidad la enseñanza para que los aprendizajes reales sean producto de una experiencia en donde no se puede navegar al interior de un ser humano o de cualquier animal, pero se puede virtualmente tocar esa realidad. Sí, un escenario absolutamente novedoso, y los educadores de la nueva generación tendremos que incorporar esta tecnología. Si hay alguna pregunta en la audiencia, por favor, escribirla en el chat para poder atenderla. Si alguien tiene algo que añadir, encantados de poder atenderlos en este momento. Creo que quisiera, Guillermo, hacer una pequeña demostración de lo que... Claro que sí. Si me dan un segundo, por favor. Ya. Creo que se puede visualizar mi computadora. Sí, se ve bien. Ya, perfecto. Bueno, en este preciso momento me encuentro en una demo de un metaverso, ¿no? En el cual, pues, sí permite poder tener interacción, inclusive, con diferentes personas. Bueno, acá tengo como una sala, una especie de sala de Zoom. Puedo aquí ser el host para invitar a, inclusive, estudiantes de cualquier parte del mundo y estar dentro de un campus universitario. Solo para mostrarles aquí, por ejemplo, bueno, lo que se ha puesto aquí como escenario demo es poder ingresar, por ejemplo, muy a bien, diferentes laboratorios y ser parte de diferentes experiencias. Por ejemplo, poder abrir la puerta, cambiar, ¿no? Por ejemplo, inclusive poder tocar objetos, y cada experiencia aquí pues tiene diferentes tareas o diferentes retos, ¿no? Entonces, bueno, esto por ejemplo lo estoy haciendo en una PC, ¿no? Pero tranquilamente pues, se puede hacer en en unos lentes de realidad virtual, ¿no? Por eso que es multidispositivos. Y de esta manera, imaginan ahora si esto realmente estuviese conectado con una máquina, poder encender o apagar, ¿no? Y esto pues de manera mucho más rápida, pues inclusive ante diferentes tipos de eventos, poderlos controlar. Entonces, estas capacidades, ¿no? Son posibles. Inclusive si yo les compartiría la aplicación desarrollada, pues ustedes ahora mismo estarían dentro del metaverso, o tener un escenario virtual como que aparece, más allá está nuestro metaverso de Colegio de Ingenieros, y poder entrar al auditorio y poder compartir entre nosotros pues una clase, ¿no? Entonces es eso, Guillermo, es parte de lo que... maravilloso. Antes de leer una consulta que hay en el chat, hago una acotación a la palabra metaverso. Metadata generalmente es un término que utilizamos para hablar de las estructuras de los datos, de los datos de los datos.